Hola, ¿cómo están? Acá estamos adelantando algunos temas. Si lo están viendo a medida que voy grabando, si no, bueno, están eligiendo qué ver. No estamos en el lugar indicado porque a la hora de grabar esto estoy preparando unos videos de segunda categoría, pero siempre es importante tener en cuenta las deducciones personales. Así que si van siguiendo el hilo de este curso, mientras terminamos deducciones de segunda categoría y entramos en cuarta, vamos a ver también las deducciones generales. Bueno, avancemos con esto que es lo que nos compete. Las deducciones personales son el último conjunto de deducciones antes de llegar a la ganancia neta sujeta a impuesto. Obviamente, si tenemos ganancia de fuente argentina y de fuente extranjera, después se juntarán las dos para llegar a la ganancia neta del ejercicio, digamos, total. Pero veamos, teniendo en cuenta ganancias de fuente argentina. Principalmente cuando hablamos de deducciones personales, hablamos de tres cuestiones que particularmente se discriminan justamente la ley en tres incisos. El mínimo no imponible, las cargas de familia y la deducción especial. Están en el artículo 30, anteriormente llamado artículo 23, y me establece que tengo derecho a tomar un mínimo no imponible, que no hay requisitos para este. Luego, cargas de familia, que sí vamos a ver tienen ciertas particularidades. Y estos dos, como vamos a ver al final, pueden deducirse de las ganancias de fuente extranjera, ¿no es cierto? Por más que no haya ganancia de fuente argentina o que, digamos, no sea suficiente la ganancia de fuente argentina, en lo que sea me los puedo tomar. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, como dice acá, estas ganancias no pueden dar quebranto. Ya veremos mejor eso al final, pero acuérdense. Después tenemos la deducción especial, que es una deducción por realizar cierto tipo de actividades. De acuerdo a eso me tomo una deducción normal y con una particularidad que depende de quién la realice, si son nuevos profesionales o nuevos emprendedores, va a tener un incremento que antes no había. Por eso simplemente la damos normal y no incrementada uno, incrementada 2. La incrementada lo que tiene es la particularidad de que se aplica a ciertas ganancias de la cuarta categoría. Pero vamos paso a paso. Entonces dijimos que el mínimo imponible no tiene ningún requisito en particular, es un monto que está en 51.967 en este momento. Si después cambia, bueno, simplemente le cambian el importe, no cambian los conceptos. Carga de familia, ¿por qué tiene un asterisco? Porque el criterio de residencia para considerar a las cargas de familia es que vivan más de 6 meses en la República, para que los pueda computar como cargas. Si ustedes ven los criterios de residencia que tenemos en otro video, esto no es así. Tiene que ser residente en el país y si sale de 12 meses pierde la residencia. Y bueno, acá yo con que alguien viva 6 meses en la República, más de 6 meses en la República, me lo puedo deducir como carga de familia. ¿Y en qué medida? Veremos. Dijimos, tienen que ser residentes en el país las cargas de familia para que el contribuyente se las pueda deducir. Que estén a cargo del contribuyente y con la particularidad, ¿no es cierto?, de que los hijos deben ser menores de 18 años. ¿Qué dice el artículo 33 de la ley? Es el que habla de que a los efectos de las deducciones previstas en este artículo, ¿no es cierto?, se consideran residentes en la República a las personas que vivan más de 6 meses en el país en el transcurso del año fiscal. Como verán, no está hablando de alguien que haya adquirido residencia argentina y viva 6 meses. No, cualquiera que esté a cargo del contribuyente que viva 6 meses en el país, perdón, más de 6 meses en el país, se considera residente a los efectos de las deducciones personales, simplemente para deducciones personales. ¿Qué más? No tienen que tener ingresos superiores al mínimo no imponible, cualquiera sea su origen, dice, y estén grabados o no por el impuesto. Con respecto a eso, tenemos que ver cuál sería el concepto de ingresos para esto, para las deducciones personales. Está en el artículo 100 del decreto y habla de que son
digamos, ingresos de cualquier tipo, por hablar generalmente, menos algún reembolso de capital que se pudiera dar. Por lo tanto, para que una persona sea carga de familia del contribuyente, deben cumplirse estos tres requisitos simultáneamente. Donde se deja de cumplir uno, se deja de deducir esa persona. Vamos a aclarar una particularidad que es cuando los padres, ambos son contribuyentes del impuesto, por ejemplo, y tienen derecho a deducirse el hijo. Puede ser que uno de los dos se lo deduzca, de acuerdo a lo que dice el decreto reglamentario 101, o bien se lo deduzcan a medias. Esa es la forma de deducir. Ahora, cuando les decía hoy que tiene que estar más de 6 meses alguien en la República, nos le planteó un interrogante de cómo me lo deduzco igual por el importe total que corresponde. Por ejemplo, por un hijo me puedo tomar 24.000 pesos y monedas, 24.432 si no me equivoco, por año calendario. Si me nace un hijo en julio, no corresponde que me lo tome todo el año, ¿no es cierto? Por lo tanto, la ley se adelanta a eso y dice que las cargas de familia, es decir, se van a hacer efectivas, me las voy a poder computar por mes, es decir, por el mes en que ocurran o que dejen de serlo. Por ejemplo, ¿cuándo dejaría de ser una carga de familia? Cuando mi hijo cumple 18 años, me lo puedo deducir hasta ese mes inclusive en que cumple 18, o como cuando nace un hijo, me lo deduzco desde el mes que nace hasta diciembre, que es cuando cierra el año calendario, el año fiscal para las personas, que es el año calendario. ¿Y qué voy a hacer? Divido el importe anual que me corresponde, por ejemplo, para un hijo 24.432, lo divido por 12 meses y multiplico por la cantidad de meses que le corresponde estar. Bueno, espero que se haya entendido carga de familia. Carga de familia, por lo tanto, entonces son aquellas que son residentes del país, estén a cargo del contribuyente y no tengan ingresos o bien tengan ingresos no superiores al mínimo no imponible, de acuerdo a lo que establece el decreto reglamentario 100. Y tengan en cuenta que de acuerdo a lo que sucede, si empieza a ser una carga de familia en determinada época del año o deja de serlo, voy a tener que computarme esa carga de familia por mes. ¿Por qué les hago un asterisco cuando dice están a cargo del contribuyente? Porque podríamos agregar están a cargo del contribuyente o sucesión indivisa. Cuando veamos la sucesión indivisa vamos a ver que tiene derecho a computarse aquellos que sean cargas de familia para el causante. El causante es aquel que fallece. Al momento, digamos, a ese momento, los que sean cargas de familia pueden ser deducidos en los meses que restan por la sucesión indivisa. Pero no es el objeto de la sucesión indivisa, sino pasar a la siguiente deducción del artículo 30, y que es la deducción especial. Tenemos dos, como le dije, que antes simplemente era normal, no había ni un incremento, y la incrementada de por sí, que era la incrementada que todos conocemos, que es el equivalente a 3,8 veces el importe del mínimo no imponible. La normal es equivalente a una vez el mínimo no imponible. Pero ahora, hace poco se agregó el nuevo profesional o nuevo emprendedor, que dice que aquel que profesional de 3 años de antigüedad en la matrícula, o bien que tenga 3 años de inscripto en la actividad que está realizando el emprendedor, y se va a incrementar en una vez y medio el mínimo no imponible. Es decir, un mínimo imponible y la mitad del mínimo no imponible. ¿Y qué tengo que hacer para poder deducirme esta deducción, valga la redundancia? Obtener ganancias netas del artículo 53 trabajando personalmente en la actividad o en la empresa. Es decir, el artículo 53 de la tercera categoría. Por ejemplo, tenemos el caso de una explotación unipersonal, puede ser, o de ganancias netas incluidas en el artículo 82, es decir, ganancias de cuarta categoría. Y para poder ejercer este derecho que me da, debo estar al día con el pago de aportes, ya sea efectivamente abonados o
regularizados mediante un plan de facilidades. ¿Y hasta cuánto me puedo deducir? Porque veamos que siempre hay un límite. Sabemos que el total de deducciones personales no pueden generar quebranto. Por eso vamos restando a medida que va pasando y vamos viendo. En principio no puede dar quebranto, pero a su vez dentro de las deducciones personales tienen límites. Es decir, no voy a poder eh, deducirme más de lo que corresponda por las ganancias que me dan derecho. Y en su caso, el subtotal antes de deducciones personales menos los demás incisos. Es decir, que no me dé quebranto. Por ahí me puede dar un monto que yo pueda deducir, por ejemplo, el mínimo no imponible, pero si me deduzco el mínimo no imponible, va a hacer que me dé quebranto. Por lo tanto, no me voy a deducir todo el mínimo no imponible. Esto de por sí es una aclaración bastante, digamos que sobra de por sí. Casi siempre voy a poder, no va a haber, digamos, por los montos que manejamos hoy es muy difícil que no pueda, pero el caso sería que gane, por ejemplo, 60.000. No me voy a poder deducir 60.000, me voy a poder deducir 51.967. Y dice que es hasta ese importe. Es decir, ahora vamos a ver cómo manejamos el hasta. Es decir, que me puedo deducir lo que tengo o hasta ese importe y que no supere ese importe. Pero bueno, entendamos que la deducción especial por lo general es del mínimo no imponible o una vez y medio. Ya vamos a ver en la práctica con la incrementada que se va a entender bien todo. Dice que es equivalente a 3,8 veces el importe. Por lo tanto, si hacemos el importe del mínimo no imponible por 4,8 veces, vamos a tener el valor de la deducción incrementada en cualquier momento, sea cual sea el valor que varíe. Y dice que esto se lo pueden tomar, en general hablamos de aquellos que tienen sueldos, digamos, cargos públicos, de ese tipo de ganancias, pero siendo precisos, la ley dice ganancias netas comprendidas en los incisos A, B y C del artículo 82, es decir, esos incisos de cuarta categoría. Es decir, estos directamente pasan a poder tomarse esta deducción, ya esta la tachamos. El límite acá es más complejo de determinar y por eso lo vemos en un caso práctico. ¿Por qué? Porque el decreto dice que puedo deducirme el importe de las ganancias totales de la cuarta categoría si los sueldos, o sea, si las ganancias de este apartado, es decir, que me dan derecho a incrementada, no superan el mínimo no imponible. Ya vamos a traducir ese chino básico con el ejemplo. Si mis ganancias de este apartado, es decir, que me dan derecho a la incrementada, superan el mínimo no imponible, puedo deducir la suma de las ganancias de este apartado hasta el mínimo no imponible incrementado en 3,8 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener ganancias de los incisos A, B y C, supongamos sueldos, menores al mínimo no imponible y a su vez tengo honorarios. Entonces sumo los dos y deduzco hasta el mínimo no imponible. Ahora, si lo que obtengo por los incisos A, B y C del 82 supera el mínimo no imponible, me deduzco hasta tanto no supere el mínimo incrementado en 3,8 veces. Veamos el ejemplo. Tengo sueldos por 40.000 pesos y honorarios por 20.000. Claramente los sueldos no superan el mínimo no imponible, entonces ¿qué pasa acá? Me dice que puedo deducirme la suma de las ganancias de cuarta hasta el mínimo no imponible. La suma es 60 y el mínimo no imponible es 51.967. Puedo deducirme hasta este importe, por lo tanto me deduzco esto como deducción especial incrementada. Ahora tengo sueldos que superan el mínimo no imponible, pero los honorarios, perdón, pero no llegan hasta el mínimo no imponible incrementado. Es decir, acá ya no tengo en cuenta los honorarios porque estas ganancias de los incisos A, B y C del 82
Como dice acá, ya estamos en el segundo caso, que superan el mínimo no imponible. 70.000 mayor a 51.967. Por lo tanto, puedo deducirme el importe hasta tanto no supere el mínimo incrementado en 3,8 veces. Deduzco 70.000. Y estaríamos ante otro caso que es, supongamos que los sueldos fueran de 300.000. Este importe está superando acá. A mí me dice que puedo restar la suma de ganancias del apartado hasta este importe, es decir, hasta 249.441,60. Por lo tanto, solamente voy a poder deducirme ese importe. Y recordando siempre en la medida que no dé quebranto. ¿Por qué? Supongamos que hasta acá yo tengo una ganancia neta, le voy restando el mínimo no imponible, le resto las cargas de familia y me queda un valor de 200.000 de ganancia y no me puedo restar todo, solamente me voy a restar 200.000. Y en caso de que tenga fuente extranjera, vamos a ver qué podemos hacer. Como en este caso, ¿qué pasa si no puedo deducir todo porque da quebranto? Pero hay ganancia de fuente extranjera. Y bueno, no puedo deducirme la deducción especial, es decir, en el caso que les dije anteriormente, si me quedara de ganancia 200 y puedo tomarme este valor, solamente me voy a tomar 200 porque si no me daría quebranto. Y los 49.000 con monedas que sobran tampoco me los puedo restar de la fuente extranjera porque me dice solo de los incisos A y B, es decir, mínimo no imponible y cargas de familia, hasta agotar la ganancia de fuente extranjera en la medida que excedan la ganancia de fuente argentina. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo digerimos? Supongamos que la ganancia de fuente argentina del ejercicio, antes de completemos deducciones personales, es 50.000. Y la ganancia de fuente extranjera es de 60.000. Es un contador. Por lo tanto, suponemos que es un profesional. Por ganancia de cuarta tiene derecho a la deducción especial siempre que esté al día con los aportes. Por lo tanto, tenemos que el mínimo imponible ya se lo va a deducir. Veamos si tiene carga de familia. Y sabemos que la deducción especial se la va a deducir porque está al día con los aportes. Bueno, tiene derecho, analizando, hagamos punto a punto, a deducirse el mínimo no imponible. El hijo, suponemos que cumple todos los requisitos, ¿no es cierto?, para ser carga de familia durante todo el año. Y la deducción especial. Pero ¿qué pasa? Sumamos todo esto y obviamente es mayor que 50.000. De por sí, ya el mínimo no imponible es mayor a 50.000. Se lo dice así justamente para que no tengan que estar sumando y ya entiendan cómo lo hacemos. Por lo tanto, ganancia menos mínimo no imponible ya nos da un quebranto. Es decir, si yo a 50.000 le resto el mínimo no imponible, voy a tener menos 1.967. No puedo. Quedan cero mi ganancia de fuente argentina. Porque solamente me voy a restar 50.000. Quedan cero. ¿Y cuánto me excede a esta ganancia de fuente argentina de los incisos A y B? Me excede esos 1.967 que no me lo pude tomar, más la carga de familia, mi hijo, de 24.432. Esos dos importes los puedo restar de la fuente extranjera y va a reducir, ¿no es cierto?, el importe de fuente extranjera y solucionaría el problema. Pero como ven, tengo disponible fuente extranjera todavía, pero no me tomo nada de la deducción especial. Por lo tanto, a considerar que si no podemos deducir algo de la ganancia de fuente argentina referido a deducciones personales, siempre que sean incisos A y B, puedo ir a deducir a la ganancia de fuente extranjera. Ya si lo que me quedó sin deducir era deducción especial, no puedo hacerlo. Espero que les sea de utilidad y bueno, cualquier duda seguro la estamos aclarando mediante algún práctico un poco más largo y con muchas más variables. Pero si analizan cada uno de los artículos, van a ver que vimos todo y no quedó ni un cabo suelto. Así que queda que lo repasen y practiquen. Chau, chau.